El título del mensaje es El desierto te dimensiona. ¿Sí? El desierto te dimensiona. Dice la palabra en Mateo 4, del 1 al 11. Versículo conocido que todos hemos escuchado cuando Jesús va al desierto y es tentado por el diablo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Sí? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. O sea, lo llevó con un objetivo, que Jesús fuera tentado. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solamente del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa de Jerusalén, al punto más alto del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a los ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que había en ellos. Te daré todo esto, le dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar y servir a Jesús. ¿Sí? Conocida palabra. Vamos un poco a contextualizar porque es muy lindo esto. Uno se creyó que Jesús iba al desierto, uno se imagina el desierto, puros médanos, todo planicie, ¿no? Un sol a rajatabla, frías noches, y es verdad, es el clima del desierto. Pero lo que hay que ponerse a investigar es que en el desierto de Judea, que es donde Jesús fue, que lo llevó el Espíritu, ¿sí? Hay un desierto donde te lleva el Espíritu Santo y hay un desierto donde te lleva tu desobediencia. Son dos desiertos diferentes. Bien, el desierto donde fue llevado Jesús, el de Judea, tiene la particularidad que tiene un monte de unos 250 a 300 metros de altura, que hasta el día de hoy se conoce como el monte de la tentación, porque fue allí donde Jesús fue a buscar de Dios. Este monte tenía la particularidad de que tenía muchas cuevas. Peregrinos y personas que querían apartarse se iban a este monte a propósito, porque es un lugar de meditación, un lugar de encuentro, un lugar de conexión con lo divino, un lugar donde había estanques naturales. Por eso dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, más nunca dice que tuvo sed, porque sabemos que nadie puede vivir sin agua, pero sí sin comer podemos hacerlo, más si Dios nos ayuda con su gracia. Este monte quedaba en las alturas, ¿sí? En ese monte es donde Jesús estuvo esos 40 días y esas 40 noches, seguramente metido en alguna cueva o algo en las noches, o en el día para cubrirse del sol, etcétera, las temperaturas, buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y en ese contexto vino el enemigo a querer tentarlo. Entonces vamos a entender una cosa. Dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Jesús no fue ahí, no fue porque quiso ir. No es que Jesús dijo, ay, que estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Vamos al desierto a ayunar. No, fue el Espíritu que lo llevó. ¿Y por qué quiero aclarar esto? ¿Sí? Porque vamos a escuchar siempre decir, tenemos el error, el concepto erróneo que muchas veces lo escuchamos en las iglesias. ¿Y cómo estás, hermano? No, estoy en un desierto del Señor, en un proceso. Esa gente que vive siendo procesada y que vive en desiertos. ¿Sí? Pero hay que entender que está el desierto del Espíritu, que es donde te lleva a Dios con un objetivo, con un fin, con una misión, con un propósito. Y está el desierto de ser cabezón. ¿Sí? Que ahí no te lleva a Dios. Ahí uno va solito porque entra por ser desobediente o hacer las cosas que no debe hacer. ¿Sí? Ese proceso uno entra, una vuelta compartimos también acá, que la vida está llena de procesos. Del momento que nacemos hasta que morimos, la vida misma es un proceso de crecimiento, proceso de desarrollo, proceso de aprendizaje, siempre es un proceso diferente. Entonces no hay que decir como que, ay, qué malos que son los procesos. No, son buenos los procesos, porque el proceso te lleva a cambiar y a mejorar y a crecer. El tema es que están los procesos que son para mejora y están los procesos que son para corregir y ajustar porque uno está haciendo cosas mal. ¿Sí?
Entonces no llamemos proceso de Dios o desiertos de Dios aquellos lugares donde nos metemos por desobediencia y por ser cabezones. Es muy diferente, porque vamos a ver las características de cómo es el desierto del Espíritu. Los desiertos del Espíritu son necesarios, ese es el primer punto. Dios necesita muchas veces pasarnos por desiertos. Dios necesita llevarnos de la mano hacia los desiertos. ¿Sí? Y no es algo malo. ¡Ay, qué malo que es Dios! ¡Ay, qué habré hecho! ¿Sí? O el lado opuesto, ¿no? Esta gente que todo el día está en desiertos porque se creen que son unos guerreros llamados a unas batallas descomunales y que siempre Dios los tiene en desiertos. Y pobre de mí, no sé si quieren llamar la atención o quieren dar lástima o quieren sentirse más espirituales que el resto. Pero hay un punto donde Dios te lleva al desierto, ¿sí? Y es Dios quien te lleva. Y hay unas características de ese desierto. Porque estas personas por lo general viven en desiertos y después vos decís, ¿cómo estás, hermano? Hoy acá ando deprimido, afligido. Pará, entonces estás en el desierto de Dios. Porque el desierto de Dios te eleva, te lleva a mayores lugares. No puedes estar en un desierto de Dios y estar pecando igual, estar pensando igual y estar en la misma situación económica o espiritual o emocional. Si estás en un desierto de Dios, no. El desierto de Dios te redimensiona, te eleva, te sube de nivel el de Dios. Ahora, el de la carne o el de la desobediencia, y te va a machacar, eso seguro. Entonces, el desierto del Espíritu es necesario. ¿Sí? Muchas veces tenemos procesos y desiertos por malas decisiones, por desobediencia, y nos encanta llamarle a esos desiertos procesos de desierto de Dios, pero no es así. El desierto al cual Dios, su Espíritu, nos quiere llevar es a un desierto que tiene una misión específica, que tiene un propósito específico, que tiene un fin específico. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, ¿para qué lo llevó? Para que lo adoren, para que lo conozcan, para erradicarle la cultura egipcia y improntarle la cultura del cielo. No lo llevó ahí para que sufrieran como unos perros, ni para que tuvieran hambre, ni para que tuvieran sedientos, ni para que tuvieran con cara de pobrecitos. No, los llevó al desierto para elevarlos a un nuevo nivel, para arrancarles el error y ponerlos en el lugar donde Dios los quería poner. ¿Sí? Entonces los desiertos del Espíritu son necesarios. Siempre que uno busque mejorar, crecer espiritualmente, es necesario un desierto. Porque claramente vemos que Jesús después del desierto no fue el mismo. Jesús entró al desierto de una manera y salió de otra. ¿Sí? Jesús no salió del desierto peor que antes, salió mucho mejor. A un nuevo nivel, era un nuevo Jesús. Se desató una gloria que no había conocido o que no se había desatado hasta ese momento. Entonces nunca el desierto nos va a sacar peores, nos tiene que sacar mejores. Por eso son necesarios. ¿Sí? Es la forma en la que Dios nos nivela, la forma en la que Dios nos prepara, la forma en la que Dios nos entrena. Los desiertos del Espíritu nos preparan para una misión. Como decíamos recién, Jesús no fue al desierto en vano. Él tiene una misión, tiene un propósito asignado, que era convertirse en el Salvador del mundo. Y fue el desierto la antesala de ese propósito. Fue el desierto el entrenamiento para esa misión. Fue el desierto la preparación que él necesitó, espiritual, emocional, física, para prepararse para los 3 años y medio que venían después. Y el desierto fue la abreboca, fue la raíz. Después, en el desierto, agarró el ritmo que después iba a conservar a lo largo de todo su ministerio. El desierto fue lo que lo preparó, lo entrenó, lo capacitó, ¿sí? Lo que le dio la clave, la chispa, la llave, el método para poder después desarrollar todo ese ministerio poderoso que él pudo desarrollar. Entonces siempre el desierto del Espíritu te va a preparar para una misión, para un propósito específico. Siempre. Siempre el desierto del Espíritu nos va a preparar para aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Los desiertos y los procesos por nuestra desobediencia nos van a enseñar, nos van a corregir y nos van a machacar. Pero los desiertos del Espíritu nos van a empoderar y nos van a dar autoridad. ¿Cómo saber en qué desierto está la persona? Los frutos. Esa persona está mostrando poder de Dios, presencia de Dios, autoridad de Dios, está en el desierto del Espíritu.
Esa persona está demostrando dolor, le duele las entrañas por el desierto, le duele el orgullo por el desierto de Dios, le duele lo humano por el desierto. Ese es un desierto por desobediencia. Ese es un desierto por ser cabezón. ¿Se entiende la diferencia? Un desierto te va a empoderar, te va a dar autoridad y se va a hacer visible el cielo en tu vida. Y otro desierto te va a machucar, te va a exprimir, te va a corregir, te va a confrontar, te va a cortar. ¿Sí? La característica principal cuando Jesús salió del desierto es que estaba lleno de poder y autoridad. Dice la palabra que Él descendió en el poder del Espíritu. Y luego fue a Galilea y toda su fama se extendió por ese territorio. ¿Por qué? Porque estaba lleno de poder y autoridad. El cielo estaba con Él. ¿Sí? Por lo general el desierto de la desobediencia a uno lo cambia, lo transforma y uno dice, wow, che, antes mentías, ahora no mentís. Pero el desierto del Espíritu, antes orabas, no pasaba nada, ahora orás y los enfermos se sanan. Está la diferencia. Un ejemplo, ¿no? Los desiertos del Espíritu son para probar y afirmar nuestra fe e identidad. Siempre Dios nos va a llevar a un desierto para renovar nuestra fe, para afirmar nuestra identidad. Fíjense que el diablo, cuando fue a tentar a Jesús, lo tentó primeramente antes de ponerle sobre la balanza su necesidad, su debilidad, que era el hambre. Le dijo, si eres hijo de Dios. Vino a atacar y a probar su identidad. Muchas veces el diablo va a hacer eso. Va a venir a probar nuestra identidad para que nosotros dudemos. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios esto? ¿Será que Dios me escogió? ¿Será que Dios me llamó? Siempre va a poner el enemigo en juego tu identidad. Porque también pasó en el Edén. Puso en juego o en duda la identidad del hombre y de la mujer y por eso el hombre y la mujer pecaron. Si comes el fruto vas a ser igual a Dios. ¿Será que soy igual a Dios? Y pues sí, si Dios los creó, eran igual a Dios. En esencia, en naturaleza, eran igual a Dios. Pero el diablo logró sembrarle la semilla en decir, ustedes no son igual a Dios porque no conocen de ese fruto, porque no comieron de ese fruto. Así que si ustedes comen del fruto van a ser igual a Dios. ¿Será que es igual a Dios? Por supuesto que éramos igual a Dios. Si Él nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra. Pero sembró la semilla de la duda de la identidad. O sea que si quiero ser igual a Dios, tengo que comer del fruto que Él me prohibió comer. No. Entonces siempre el enemigo en el desierto, siempre Dios en el desierto va a afirmar y confirmar nuestra identidad como hijos. Va a aumentar y a desarrollar nuestra fe. Porque ahí nomás cuando vino el enemigo, a amedrentar al Señor y decirle, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Fíjense que atentó contra su fe, contra su identidad y contra su fe. ¿No sos hijo de Dios? ¿No tenés poder para convertir las piedras en pan? ¿No tenés fe para hacer esto? Enseguida, identidad y fe. Y Jesús no tenía que demostrar nada. Él sabía que era hijo de Dios. Y él sabía que estaba recibiendo la fe y el poder y autoridad para luego vencerlo en un ministerio exitoso al 100%. Así que él no tuvo que probar nada. Y le dijo, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Vete, fuera. ¿Sí? Los desiertos son para que conozcamos, los desiertos del Espíritu son para que nos conozcamos en Dios y conozcamos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué digo nos conozcamos en Dios? Porque hay una versión que solo Dios conoce de nosotros mismos, la cual Él creó. Una versión hermosa, con un potencial tremendo. ¿Sí? No fue hasta que Moisés pasó por el desierto que descubrió para qué estaba en el mundo. Para ser el libertador del pueblo. Moisés, su propósito, su identidad, su potencial, la versión de Moisés que Dios había creado, él la descubrió en el desierto. Y la culminación de ese proceso fue cuando se encontró con la zarza ardiente. Esa fue la culminación de ese proceso donde dijo,
y Dios lo llama. Y aún Moisés poniendo la versión de Moisés que el hombre o que el diablo le puso como identidad, tartamudo, vos no podés, Dios le dijo, no. Lo que yo diga, tú irás. A donde te envíe, tú irás. Agarra la vara que tienes en la mano, yo haré poderes a través de esa vara. Entonces Dios le volteó automáticamente la identidad de Moisés, una persona tartamuda que no podía, incapaz, no sé qué historia, para decirle, sí podés porque yo te creé para esto. Yo te creé para ser mi voz, yo te creé para ser un libertador de mi pueblo. Entonces en el desierto Dios nos confronta y nos hace caer nuestra identidad humana perdida, caída, la que el diablo, la gente o el mundo dice que somos, para mostrarnos la identidad de quiénes somos para Él. ¿Sí? De cómo Dios nos creó, de cómo Dios nos hizo, con el potencial, con la autoridad, con el poder que Él nos creó. Y es en el desierto donde nos conocemos en Dios. Porque necesitamos dos cosas en esta vida para poder cumplir nuestro propósito. Conocer a Dios y conocernos en Dios. Entonces, hay una versión de nosotros mismos que Dios creó, que es la que siempre ve en nosotros. Y a medida que nosotros pasamos tiempo con Él, la vamos redescubriendo, porque no es que es algo nuevo, ya está en nosotros. Esa identidad, esa naturaleza, ese potencial ya está. Pero cuando nosotros caminamos con Dios y buscamos su presencia y demás, es ahí donde se nos empieza a revelar quiénes somos en Él. ¿Sí? Entonces el desierto del Espíritu es para que nos conozcamos en Dios y para conocer, obviamente, a Dios. Porque es en el desierto, por ejemplo, donde el pueblo de Israel conoció al Dios de Israel. Donde Dios se glorificó, donde Dios se manifestó, donde Dios le mostró a su pueblo quién era, donde Dios le puso una nube en el día y una columna de fuego en la noche, donde Dios le hizo llover maná del cielo, donde Dios le hizo salir agua de la peña. Entonces Israel conoció a Dios en el desierto. ¡Wow! Tenemos un Dios natural. ¡Wow! Tenemos un Dios milagroso. ¡Wow! Tenemos un Dios que todo lo puede. ¡Wow! Tenemos un Dios que todo nos provee. Cuando fue la enfermedad, Dios hizo que levantaran una serpiente de bronce para que el pueblo sea sanado. ¡Wow! Tenemos al Dios que nos sana de toda enfermedad. Cuando vinieron los enemigos a querer amedrentarlo y atacarlos, ¡wow! Tenemos al Dios que nos saca, que pelea por nosotros. Entonces en el desierto, Dios se reveló a su pueblo y se mostró como Él era. Entonces en el desierto del Espíritu, Dios se nos va a revelar, Dios se nos va a mostrar, Dios se va a glorificar en nosotros para que podamos verlo, para que podamos conocerlo, para que sepamos quién es Él. En el desierto habrá un espejo, en el desierto del Espíritu habrá un espejo donde Dios nos va a revelar la versión que Él hizo o formó de nosotros con la intención de que nuestra naturaleza caída sea deformada y nuestra naturaleza divina sea formada con el propósito de que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Bien? En los desiertos del Espíritu dimensionamos de que todo lo que realmente necesitamos y de quién dependemos es de Dios y de nadie más que de Dios. Él es nuestra fuente de todo. Él es nuestra fuente de todo. El desierto por lo general es un lugar geográficamente carente de recursos, carente de cosas. El desierto es figuradamente un lugar donde falta, donde no hay. Si no hay árboles, no hay esto, no hay frutos, no hay comida, no hay animales. Es un lugar desértico. En el desierto Dios le demostró al pueblo de que Él era Jehová Jireh, Jehová el proveedor. ¿Sí? Dios le demostró en el desierto que a Israel que lo único que necesitaba el pueblo era Dios. Y si lo tenía Él, lo tenía todo. Porque toda necesidad que tuvo Israel en el desierto, Dios la suplió. Necesidades físicas, necesidades espirituales y necesidades emocionales. Dios suplió a su pueblo en el escenario más adverso que existe. Cuando el pueblo no tenía identidad, cuando el pueblo no tenía murallas, Dios fue la muralla del pueblo. Cuando el pueblo no tenía ejército, Dios fue el ejército del pueblo. Cuando el pueblo estaba vulnerable y estaba débil y estaba solo, Dios fue la fortaleza y fue quien estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Dónde?
en el desierto. Cuando el pueblo tuvo sed, Dios fue el agua para el pueblo. Cuando el pueblo tuvo hambre, Dios fue la comida para el pueblo. Cuando el pueblo necesitó fortaleza espiritual, Dios fue la fortaleza espiritual. Entonces, en el desierto del Espíritu, Dios nos demuestra que todo lo que realmente necesitamos está en Él. Que dependemos de Él. No dependemos de ninguna circunstancia humana, natural, física, emocional, espiritual, para estar bien. Dependemos de Él. ¿Sí? Y Jesús experimentó, obviamente, en el desierto del Espíritu, porque recordemos que dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús experimentó que su Padre que estaba en los cielos era todo lo que él necesitaba para poder afrontar esos 40 días de ayuno. ¿Sí? Los desiertos del Espíritu son para vencer las tentaciones. Hay una dimensión de fortaleza, de poder, de power, que nos la va a dar solamente el desierto del Espíritu. Como dijimos anteriormente, Jesús no estaba peleando desde lo llano, estaba peleando desde las alturas, estaba en un monte, estaba en el desierto de Judea. ¿Sí? Allí fue donde el diablo fue a tentarlo. Y muchas veces queremos vencer la tentación peleando al igual con el diablo. Queremos vencer las tentaciones cuando estamos peleando al mismo nivel de las tentaciones. Cuando estamos peleando desde el terreno llano. Cuando Dios siempre nos demostró que la mejor forma de vencer cuando peleamos es desde las alturas. Exactamente, como el águila con las serpientes. Seguramente un águila, una serpiente, desde lo llano, la serpiente con una picadura muerde al águila y la puede matar o debilitar. Pero el águila desde los aires a la serpiente se la come como un caramelo. Porque el águila está peleando desde su atmósfera, desde su ambiente, de donde ella es capaz y donde ella fue creada, a las alturas. O sea, cuando un creyente, un hijo de Dios, pelea desde el polvo con el pecado, está sonado. Desde la tierra, de lo bajo, está sonado. Por eso dice la palabra a la serpiente cuando Dios la maldijo, polvo comerás cada día de tu vida. Cuando nosotros peleamos con el enemigo desde nuestra naturaleza polvo, que es caída, que dice la Biblia, polvo comerás. Le dijo a la serpiente, polvo comerás. Pero cuando peleamos desde la naturaleza divina, desde las alturas, nosotros no podemos la serpiente. Por eso, a las alturas, tal cual. ¿Sí? Una vuelta lo compartimos, hay un nivel de la montaña donde la serpiente se queda sin oxígeno y no puede seguir subiendo. Entonces, subamos tan alto en Dios que cuando la serpiente nos quiera picar, que se muera y se quede sin oxígeno. ¿Sí? Pero para eso tenemos que ser de una mentalidad de altura. Jesús peleó con el diablo en las alturas, no en lo llano. Jesús peleó con el diablo desde arriba del monte, no desde la planicie del monte. Al diablo la altura lo marea, pero a los hijos de Dios la altura lo empodera. Ese es el principio. Entonces nunca peleemos desde lo llano, siempre peleemos de las alturas. Sabemos que las alturas representan la intimidad con Dios, la búsqueda de Dios, la presencia de Dios. Estar cerca de Dios es estar en las alturas. Desde ahí vamos a poder vencer cualquier cosa. Y sabemos que el enemigo más grande que tenemos no es el diablo, somos nosotros mismos. Y para vencer a este enemigo tan terrible y terrorífico que somos nosotros mismos, hay que pelearle desde las alturas. Porque si le peleamos desde lo llano, estamos peleando al mismo nivel. Y al mismo nivel perdemos por falta de experiencia. Pero peleando en las alturas, vencemos al diablo y nos vencemos a nosotros mismos. ¿Bien? En el desierto del Espíritu somos dimensionados a nuevos niveles espirituales. Fíjense que cuando Jesús estuvo peleando, yo siempre digo que la batalla del desierto con Satanás fue la guerra espiritual más feroz que la Biblia nos puede decir. Porque es el diablo peleando directamente con el Hijo de Dios. Yo creo que no hay una guerra espiritual más feroz y terrible que esa. Y ustedes ven que ahí estaban los dos diciendo, yo te digo,
Vos me decís, yo te digo, una guerra de palabras, una guerra de declaraciones, de decretos. Y encima el sinvergüenza del diablo usando también la Biblia para confrontar y querer hacer errar al Hijo de Dios. Entonces la guerra más grande que podemos desarrollar contra el enemigo es una guerra de principios, una guerra de conocimiento espiritual, una guerra de conocimiento de la palabra. Por eso es tan importante meternos con la palabra. Y hoy por hoy, el creyente promedio, la Biblia no la lee. El creyente promedio, la Biblia ni la abre, o ni la enciende en tal caso. Y por eso es que el enemigo nos juega siempre con grandes ventajas, porque el tipo se conoce la Biblia al 100% y el Hijo de Dios ni siquiera se leyó un capítulo de la Biblia todavía. Entonces ahí estamos errando gravemente, cuando son las escrituras nuestras espadas, ¿sí? Cuando son las escrituras nuestras armas para poder contrarrestar las mentiras del enemigo. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a ser creyentes o hijos intencionales a la hora de estar con las escrituras. Leerlas, meditarlas, enseñarlas, vivirlas. Dios nos dejó el manual de vida para que podamos ser más que vencedores. ¿Sí? A todos los que me están escuchando en las redes sociales, métanse con la palabra. La única forma de no ser engañados por el sistema de este mundo, por el enemigo, y muchas veces también no ser engañados por aquellas personas que dicen ser de Dios y que tuercen las escrituras para convencer a muchos hijos de Dios de cosas que no son, la única forma de contrarrestarlos es con la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no lee la palabra es fácilmente manipulable y es fácilmente, uno se lo puede engañar fácilmente. Pero a un hijo de Dios que está metido con la escritura no los va a engañar ni los va a manipular. ¿Sí? Entonces, metámonos nuevamente con la palabra, con las escrituras, para que podamos vivir en la libertad que Dios conquistó por medio de esa cruz. ¿Bien? Como decíamos recién, en el desierto del Espíritu somos dimensionados cuando Jesús fue tentado. Dice la palabra que después vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Sí? Jesús tuvo un tiempo donde el cielo y la tierra se unieron, donde lo espiritual se unió con lo natural. Dice la palabra que ángeles le servían, que ángeles lo ayudaban. Esos ángeles eran visibles en los dos planos. ¿Sí? En ese momento, en el desierto del Espíritu, lo espiritual y lo natural se hicieron uno. ¿Bien? También podemos ver como en el desierto del Espíritu, donde Dios llevó a su pueblo, se veía la columna de fuego en las noches y la nube en el día. Eso era lo físico y lo espiritual hecho estando en un solo plano. Cuando caía maná del cielo, lo físico y espiritual en un solo plano. Entonces el desierto te introduce en nuevos niveles y en nuevas dimensiones del Espíritu. Por eso necesitamos los desiertos del Espíritu, para ser redimensionados. En los desiertos del Espíritu se pondrá a prueba qué tan aferrados estamos a la palabra de Dios y cuánta palabra viva hay en nosotros para combatir al enemigo y vencerlo. ¿Sí? ¿Qué problema es estar en el desierto y estar en cero con las escrituras? ¿Sí? Muchas veces los desiertos de la desobediencia, de ser testarudos, es para que Dios nos enseñe su palabra, para que Dios nos corrija por medio de su palabra, porque no sabemos la palabra. Porque estamos ahí, en ese desierto, por ignorar la palabra, ¿verdad? Como dice la palabra, como dice la Escritura, erráis ignorando las Escrituras. Entonces muchas veces nos metemos en el desierto de la desobediencia o en los procesos de ser cabezones porque ignoramos la palabra y ahí Dios, con un poco de dolor y un poco de machaque, nos tiene que introducir la palabra en el corazón porque el corazón está duro. ¿Se entiende? Entonces, en el desierto del Espíritu se pondrá a prueba qué tan aferrados estamos a la palabra de Dios y cuánta palabra viva, no palabra teórica mental, palabra viva estamos viviendo en nuestras vidas. Una cosa es decir, como loritos, Señor, bendice a mis enemigos, y una cosa es realmente, cuando viene tu enemigo delante tuyo, ¿qué vas a hacer? Bendecirlo, amarlo, respetarlo, como tanto declarás. Eso es palabra conceptual. Palabra viva es cuando vos la palabra la pones por obra.
¿Sí? Palabra viva es cuando pasás de la palabra teórica y conceptual a vivirla en tu vida. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra teórica y conceptual, leerla y vivirla, para poder que las dos cosas se sumen y el enemigo no pueda ni tocarnos. En el desierto del Espíritu, Dios tiene la intención de matar 3 cosas que debemos siempre de vencer. Cuando el diablo tienta a Jesús con el pan representa a todo deseo y necesidad de la carne, al hambre de la carne. Sí, obviamente Jesús tiene hambre de lo físico, un hambre de comerse un pan, una pizza, algo que alimente su estómago, porque estaba 40 días sin comer. Pero ese hambre representa cuando el enemigo nos viene a tentar con el hambre de la carne, los deseos de la carne. Entonces Dios en el desierto del Espíritu tiene que matarnos los deseos de la carne. Uno tiene que salir bien muertito del desierto del Espíritu. Que nos pinchen y no saltemos. Que nos pinchen y no nos movamos. Que la carne esté bien cocinada y muerta. ¿Sí? Luego cuando el enemigo lo tienta al Señor con el tema del templo, de tirarte del templo, que si no los ángeles te van a recoger, lo estaba tentando con el orgullo. ¿Sí? Hay que reventar el orgullo. Y por último, cuando le muestra a todos los pueblos del mundo la necesidad de tener poder y dominio de forma corrupta. Porque si Jesús se inclinaba al diablo, lo adoraba, iba a tener poder y dominio de todos los pueblos de forma corrupta. Y eso es lo que muchas veces quiere el enemigo a nosotros hacernos. Aquí quiere darnos poder, darnos dominio y autoridad de forma corrupta, corrompernos. Pero eso es una autoridad ilegítima, una autoridad que no puede gobernar sobre lo espiritual. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que, en el desierto del Espíritu, vencer los deseos de la carne, el orgullo y los deseos de poder y dominio de forma corrupta. Son cosas que siempre el hombre busca. Los deseos, los placeres, el poder, el dinero, todo eso, Dios tiene que matarlo y lo hace muchas veces a través del desierto, del Espíritu, donde Él nos muestra que Él es Dios y que nosotros no somos nada sin Él. Bien. Para finalizar, compartimos 1 Pedro 1, 6 al 7. 1 Pedro 1, 6 al 7, que dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Un poco de tiempo. Las pruebas, los desiertos, los procesos del Espíritu, ¿cuánto duran? Un poco de tiempo. Ahora, los procesos y los desiertos de la desobediencia pueden durar toda una vida, porque hasta que uno no decida cambiar, ese desierto va a seguir. ¿Sí? Hasta que uno no decida ser diferente y humillarse delante de Dios y cambiar las cosas, ese desierto no se va a caducar. Esa prueba no se va a vencer. Yo me acuerdo en el colegio cuando un tema no lo manejaba y un tema no lo entendía, ese tema, ese desconocimiento lo arrastraba durante todo el año, y cuando llegaba a la gran prueba final, el no tener esos conocimientos bien aceitados me hacían errar la gran prueba. Entonces es un error decir que de no permitirnos que Dios nos vaya corrigiendo y transformando y mejorarnos, porque cuando venga una prueba que va a ser para elevarnos a otro nivel, si hay cosas que no manejamos, que no dejamos que Dios nos transforme, vamos siempre a desaprobar y siempre vamos a repetir el año espiritual en Dios. ¿Sí? Entonces, dejemos que Dios nos transforme, porque la fe de ustedes es como el oro, dice Pedro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Sí? Entonces, los desiertos de Dios, los desiertos del Espíritu, duran un poco tiempo y son necesarios para que la fe, para que
la Biblia compara nuestra fe como el oro. El fuego prueba el oro. Si el oro es bueno, el fuego no lo va a destruir. Si el oro es malo, el fuego lo va a arruinar. ¿Sí? Entonces, el desierto del Espíritu es también para ponernos a prueba y hacernos mejores. Y diferenciar. Si estás en un desierto, ¿por qué estás en el desierto? ¿Te llevó Dios o te llevó tu desobediencia? Ese es el punto importante. Porque si te llevó Dios, vas a salir empoderado, lleno de autoridad y como un gigante espiritual. Ahora, si te llevó tu desobediencia, vas a ser machucado, vas a ser confrontado, vas a ser corregido. ¿Sí? Y va a doler. Va a doler. Entonces hay que aprender a diferenciar en qué tipo de desierto estamos. El desierto del Espíritu te es con un propósito, con una misión. El desierto de la desobediencia es para uno transformarlo y cambiarlo porque está haciendo cosas mal. ¿Bien? Entonces, disfrutemos del desierto cuando Dios nos lleva. Disfrutemos de todos estos puntos que acabamos de compartir para poder realmente salir de ese desierto como Jesús salió en el poder del Espíritu, con autoridad, con poder, lleno de Dios. ¿Sí? Porque ese es el objetivo del desierto del Espíritu, llenarnos de Dios. Amén.